Amén, gloria a Dios, hermanos. Levanten la mano. ¿Quién está triste, hermanos? Allá dos tristes, allá están tristes. ¿Quién está contento, hermano? Levanten la mano. ¿Quién está contento? Amén, amén, gloria a Dios. Yo estoy contento, hermanos, por muchas razones esta mañana. Y la primera razón es que tenemos la bendición de estar aquí. ¿Ven, hermano, te coro? Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a cantar. Primera alabanza. Gloria en lo alto. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, yo puedo vivir y de nuevo nacer. Cuando amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Gloria en lo alto. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria en lo alto. Cuando amaste al mundo, Dios. Gloria en lo alto. Cuando te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Diga digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Una vez más, digamos. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Invitar a los hermanos que canten con nosotros. ¿Cuánto les gustan los cantos navideños? A mí me encantan. Vamos a cantar uno más. Oh, ande vuela
santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Amén, gloria a Dios. Un canto más, hermanos. Qué bendición. Vamos a cantar Santa la Noche. ¿Listo, hermanos? Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza
Padre bendito y poderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, por el gran privilegio de haber enviado a tu Hijo amado a nacer en este mundo, Padre. Y gracias, Padre, por haber nacido en nuestro corazón también, Padre. Gracias porque tus ojos están puestos en este lugar y te pido bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, a cada una de sus familias, Señor. En especial en las finanzas, Señor, en este tiempo que ha sido muy golpeado, Señor, el trabajo, Señor, de muchos hermanitos, Padre. Te ruego que bendigas, Señor, sus finanzas, que cada uno aprendamos a darte la parte que te corresponde, Señor, ya sea diezmos, ofrendas o para apoyar misiones, Señor. Tú toca nuestros corazones, Señor, y bendícenos a todos, Padre. Bendito sea, Señor, adoramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor, el único Dios que vive y reina por todos los siglos. Gracias, Cristo, gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tenemos los anuncios para el día de hoy. El día de hoy especialmente tenemos la ofrenda de las misiones, para las misiones. Cada año la iglesia recauda una ofrenda especial para nuestros misioneros de nuestra organización. Prepara tu corazón, lo que Dios te ponga, y ayúdanos con esta ofrenda para las misiones, para llevar el evangelio a toda parte. También acompáñanos hoy, tenemos un programa de Navidad a las 5 de la tarde. ¿Okay? Será una noche de adoración multicultural. Seremos animados acerca de qué trata la Navidad y para compartir las buenas nuevas. El servicio de Navidad va a ser el 24 de diciembre a las 6. Por lo regular, antes de irnos a casa a cenar, hacemos el servicio a las 6 de la tarde. Va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo 25 será un solo servicio, que será a las 10 con los hermanos de inglés. Va a ser traducido en español y por supuesto vamos a tener alabanza también en español. Va a ser domingo 25 a las 10, así que no te duermas. Un solo servicio. Un solo servicio. No te acuestes tarde porque vas a venir 2 horas antes. Así que nomás cenas y te acuestas y aquí nos miramos el domingo 25 a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Tenemos un anuncio muy importante, que los horarios de nuestros servicios van a cambiar para el próximo año, empezando en enero. Comenzamos el 8 de enero. El servicio tradicional en inglés va a ser a las 8:30 de la mañana. El contemporáneo en inglés es a las 10:15 y el de español va a ser a las 12. Creo que también los servicios de los en vez de jueves van a ser ahora los miércoles. Nuestro estudio bíblico va a ser los miércoles, también los jóvenes y los niños. Así es, el próximo año 8 de enero se cambia el horario de los domingos y los estudios bíblicos en vez de los jueves va a ser miércoles, mismo horario, miércoles, recuerden. También si eres hoy bien nos acompañas por primera vez, te invitamos a llenar una de estas tarjetitas de bienvenido. Aquí está, se las entregas a uno de los sugieres que están generalmente allá atrás de la iglesia. Y gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos, hermanas, gracias por su apoyo, gracias por su contribución. Eres de bendición a nuestra iglesia para con nosotros y queremos que sigamos orando unos con otros para permanecer, para crecer en nuestro caminar espiritual. Muchas gracias, que tengan una semana bendecida y feliz Navidad próximamente. Marina, muchas gracias por tu compañía. Ay, gracias. Y ahora pongamos atención al mensaje de hoy. Con el pastor Carlos Briceño. Bye. Nunca soñé con ir a otra ciudad. Nunca soñé que iría a otro país. Nunca soñé que hablaría otro idioma. Pero Dios lo hizo posible. Julieta colabora con la IMB para enviar misioneros ecuatorianos alrededor del mundo. Cuando tenía 11 años, mi familia era muy pobre. Trabajaba en la calle vendiendo cosas. Un día mi papá me quitó mi dinero porque él era alcohólico y tenía otras 3 familias. Así oré: Dios, si quieres ser mi padre, yo te necesito ahora. Te necesito.
Tuve muchos problemas a causa de mi familia, así que me salí de mi casa. Teníamos un programa con los misioneros de la IMB llamado Teleamigo. Fui a ese lugar porque quería suicidarme. Y ahí ellos oraron por mí. Ahí conocí a una misionera llamada Bárbara. Estaba poniendo algunos videos de 5 misioneros estadounidenses que fueron asesinados en el Ecuador por los indígenas de la selva. Cuando vi las caras de los misioneros, comencé a llorar. Le dije al Señor, yo nada más voy a la iglesia. Y estas personas dejaron sus propios países y murieron por el amor que le tenían a nuestra gente. Y luego dije, Señor, heme aquí, quiero ser misionera. Los misioneros, como Bárbara, fueron mi ejemplo. Aprendí a ir a lugares donde no había nada para comenzar algo nuevo. Entendí que no solo Ecuador necesita ser salvo, sino todo el mundo. Y comencé a orar por la India. Yo fui la primera latina en ir. Estuve ahí 12 años. Dios me permitió predicar el Evangelio y no estar encerrada en mi casa. Si quisiera estar encerrada, podría hacerlo en mi propio país. Luego regresé de la India. La IMB me recibieron, me encaminaron como líder y una amiga de Guatemala me dijo, el Señor te trajo de vuelta a Latinoamérica. No solo para ser una misionera, sino para formar cientos de misioneros, para enviar latinos a las naciones. Después de eso, comenzamos Impacto Mundial. Hacemos movilización, entrenamiento y enviamos misioneros a las naciones. Somos cristianos globales. Jesús nos pidió predicar a todo mundo, en todas partes, todo el tiempo. Mi sueño es ver a cada iglesia siendo movilizada para volverse una iglesia misionera. Ese es mi sueño. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como parte de sus ofrendas que hacen todas las semanas, esta iglesia pertenece a la Convención Bautista y aportamos a misiones internacionales. Apoyamos a más de 3,500 misioneros a nivel mundial. Y eso lo hacemos regularmente, pero una vez al año también hacemos una ofrenda especial solo para misiones, que es el Mission Well que ven ahí. Al final del servicio, en el tiempo de invitación, les vamos a invitar, si quieren hacer una ofrenda especial para misiones, pueden pasar adelante. Bueno, hermanos, vamos al mensaje de hoy. Hoy concluimos Gálatas 6. Mientras se encuentran Gálatas 6 en sus Biblias, les recuerdo, miren el boletín. Esta noche a las 5 de la tarde hay un concierto de navideño. Va a haber español, inglés, coreano. Hasta miré un canto que estaban practicando en samoan, uno en hebreo. Así que va a ser bendición, hermanos. Regresen a las 5 de la tarde para escuchar ese concierto. Va a haber un tiempo de postres al final. Y como notaron, la próxima semana tenemos un servicio combinado a las 10 de la mañana en inglés y en español. Va a haber alabanza en inglés y en español, pero vamos a estar todos juntos porque es el 25 de diciembre. Así que vamos, hermanos, a Gálatas capítulo 6. Hoy concluimos nuestro estudio de Gálatas. Y hermanos, le doy gracias a Dios que estoy aquí y tengo voz, porque hoy como a las 10 de la mañana no pensé que iba a tener voz. No es que estoy enfermo, sino que estaba viendo el mundial y le grité demasiado y tuve que tomar tecito y todo. Así que voy a estar tomando más agua que normal. Gálatas capítulo 6, hermanos. Comenzamos este estudio hace 3 meses y vimos versículo por versículo. Hoy concluimos esta carta que Pablo le escribe a las iglesias en la región de Galacia. Y siempre le recordamos la razón que Pablo escribe esta carta. Es una defensa a los falsos maestros, los falsos doctrinas. Y Pablo escribe para afirmar de que la salvación es solo por gracia de Dios a través de fe en Jesús y nada más, nada más. Y hoy concluimos esta carta. Un resumen breve de lo que es esta carta. En el primer capítulo y segundo capítulo, Pablo habla de su experiencia personal, da su testimonio y les recuerda a ellos que ustedes tuvieron también un testimonio, un encuentro personal con Jesús.
Después en el capítulo 3 y 4 entra en la parte doctrinal y abre las escrituras y le da estudios bíblicos que demuestran que la salvación es por gracia, no es por obras. Y en los últimos 2 capítulos empieza la aplicación práctica de cómo se mira una vida transformada por la gracia de Dios. Vimos la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a concluir esta carta y Pablo nos recuerda de nuevo que la salvación no es por obra humana, sino que es obra de Dios. No es por nuestra obediencia a las leyes, sino por la obediencia de Jesús en la cruz. Es una comparación entre la carne y la cruz, lo que produce la carne y lo que produce la cruz. Y eso es el título del mensaje de hoy, la carne y la cruz. Este es el punto que Pablo ha estado haciendo en toda esta carta y hoy termina haciendo esta comparación final entre las obras de la carne y la obra de Dios, que es la cruz. Vamos al pasaje de hoy a ver lo que produce la carne y lo que produce la cruz. Si es físicamente posible, les voy a pedir que se pongan de pie mientras leamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6 del versículo 11, dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias por esta carta preciosa que hemos estado estudiando, Padre. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado otro día para poder venir y estar aquí en tu presencia, Padre, a escuchar tu palabra. Bendice a cada persona presente, Señor, cada persona que escucha mi voz a través del internet también, Padre. Y en estos momentos, Padre, abre nuestro entendimiento. Pongamos todo aquello que nos está estorbando de entender lo que tú tienes que decirnos, Señor. Te lo ponemos a tus pies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, en este pasaje podemos ver 3 cosas que produce la carne y 3 cosas que produce la cruz. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las notas están en la parte de atrás de su boletín. Vamos a comenzar. Lo que produce la carne. Lo primero que produce es orgullo. Dice el versículo 11, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Cómo habla esto del orgullo? Bueno, primero déjame poner un poco de contexto acerca de estas palabras. Con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En esos tiempos, hermanos, las personas dictaban sus cartas y había un escriba que escribía todo lo que ellos decían. Pero al final de su carta, ellos tomaban y con su propia mano firmaban su carta. ¿Y cómo lo firmaban? Con un saludo final, para autenticar que esa carta era de ellos. Y vemos estas mismas palabras cuando Pablo lo hace en 1 de Corintios, en Colosenses, 2 de Tesalonicenses. Al final también dice, escribo con mi propia mano. Pero era algo muy peculiar, muy diferente en este saludo, en la carta de Gálatas, que no hay en otras cartas. En las otras cartas, Pablo escribe este saludo final de su propia mano, dice, pero en nuestras cartas realmente es el final de la carta. Son los 2 últimos versículos de la carta. Aquí no realmente es un saludo final, sino que dice, os escribo. La carta continúa después cuando dice eso. Lo que indica que Pablo escribe toda esta carta él mismo, o por lo menos esta parte final de la carta. No solo es un saludo, sino que él mismo lo escribió.
Si se recuerdan, esta fue la primera carta de Pablo. Y es el único en que él no comienza con formalidades, no da ningún tipo de palabras de elogios, de comendaciones, no da ninguna palabras de aliento, sino que es una defensa apasionada. Pablo lo escribe ardiendo en su corazón por el daño que están haciendo los falsos maestros. Y es muy probable que Pablo le entró la inspiración del Espíritu Santo y no quiso esperar a un escriba, sino que lo escribe con sus propias manos. Pero hay algo más que no vemos en las otras cartas donde da este saludo. Dice, mirad con cuán grandes letras, dice, escribo. Escribir con grandes letras no era lo normal. Se podía considerar algo informal, una manera informal de escribir cartas. Y hay muchas inferencias de por qué él escribió con grandes letras. Unos dicen que para demostrar que estaba enojado, como cuando recibes un texto con letras grandes, la persona que te lo manda está enojado. Otros dicen que es porque tenía problemas con la vista. Y en la carta, en el capítulo 4, parece que menciona una enfermedad y habla de los ojos. La Biblia no dice por qué Pablo escribe con sus propias manos, con letras grandes, así que no podemos saber con exactitud, pero lo que sí podemos saber es que Pablo lo está usando aquí como una ilustración de las apariencias externas, del orgullo que produce la carne. Porque miren lo que dice inmediatamente después. Dice, estoy escribiendo con grandes letras, estoy escribiendo informalmente, pero dice, todos los que quieren agradar la carne, estos son los que obligan que hagan esas obras externas. La circuncisión era una obra externa que exigían los falsos maestros, y era para agradar la carne, era para apariencias externas nada más, era para decir, miren lo que yo hago. Y entonces Pablo le está mostrando que las apariencias externas, las obras externas no es lo que agrada a Dios, sino la actitud interna. Y usa esta manera que está escribiendo esta carta, no es formal, no es profesional. Externamente esta carta no se mira una carta bonita, pero internamente contiene la verdad de Dios. Y compara esta carta que no se mira profesional con las obras externas de los judaizantes, que eran muy organizadas, eran ritos, eran protocolos ordenados, pero no crean ningún beneficio. Era solo por orgullo, era solo para aparentar, era solo para sentirse bien de ellos mismos. Pablo está diciendo, no hagan estas obras solo para aparentar. Si lo hacen, se están gloriando ustedes mismos. Si hacen las cosas para impresionar a otros, si hacen obras para impresionar a otros, si hacen cosas para impresionar sus habilidades, no están glorificando a Dios, se están glorificando a sí mismo. No es una demostración del Espíritu, es una demostración de la carne que quiere que le den alabanzas, que lo elogien. No demuestra el poder de Dios, muestra sus propios poderes. Hermanos, las obras externas son muy peligrosas porque producen orgullo. Y eso, hermanos, le roba la honra que solo le merece a Dios. Nuestras obras deben demostrar al mundo el poder de Dios, no nuestro propio poder. Cuando otros miran lo que hacemos, deben de decir, este es un hijo de Dios. Debe ser una reflexión del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pablo nos dice en 1 Corintios que cuando él hablaba de la verdad de Dios, cuando él proclamaba la palabra de Dios, él no lo hacía para impresionar a otros. 1 Corintios 2, 1 y 4 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermano, estos versículos han sido para mí de mucho aliento, han sido para mí de mucho ánimo, de mucha exhortación, porque como ustedes saben, el español no es mi primer lenguaje, yo soy originalmente de Belice, inglés es mi primer lenguaje, yo aprendí español, y como estoy seguro que han notado, yo no hablo con excelencia de palabras. Siempre me enchivolo cuando menciono palabras. Cuando empecé como maestro de estudio dominical, siempre ponía los versículos en la pared, en la pizarra, y los distribuía para que los leyeran las personas.
Y unos decían, wow, qué bueno este maestro que participan las personas, pero lo hacía porque a lo mejor el tiempo no podía pronunciar yo las palabras de los versículos. Pero hermanos, siempre tenemos que recordar que lo que nosotros decimos debe salir del poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si no pensamos en eso, hermanos, porque es bien fácil estar enfrente haciendo cosas y la gente te está mirando, pero internamente tendemos que siempre estar pensando, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿le está dando la gloria, le está dando el honor a Dios? Hermanos, no debemos tener pena cuando hablamos la palabra de Dios. Muchas veces no lo hablamos porque pensamos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar otros si les hablo de Jesús? ¿Qué tal si no digo las palabras correctas? Confíen en el poder del Espíritu Santo, que Él te va a dar las palabras. Dios no busca personas externamente elocuentes. Dios busca personas disponibles. Así que no te preocupes en agradar a otros. Dios es el único que debemos de agradar. Y tratar de agradar a otros es gloriarnos a nosotros mismos. Y eso es obras de la carne, porque satisface nuestros deseos. Los judaizantes estaban haciendo obras externas para aparentar que eran santos, que eran piadosos. Ese era el tipo de vida que crecieron. Ellos crecieron con todas estas obras externas. Ellos crecieron desde niño enseñándole estas obras que tenían que hacer para agradar a Dios. Pero cuando recibieron a Cristo ya no tenían que hacer eso. Pero ellos no podían dejar su vida vieja atrás. Querían incorporar partes de su vida anterior en su nueva vida en Cristo. Y lo que estaban haciendo, hermanos, estaban imponiendo cargas a los creyentes que ni ellos mismos podían cargar. Eso les dice Jesús, te están poniendo cargas que ni ustedes mismos pueden cumplir. Y esto es lo que Jesús le decía a los fariseos acerca de las apariencias externas. Dice Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es eso? El orgullo. El orgullo, hermanos, el promoverse a sí mismo es abominación para Dios. Y Dios condena la abominación. Y eso es lo que produce la carne. Produce y lleva a la condenación. Lo segundo que produce la carne es la cobardía. Versículo 12 dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Dice aquí que los obligan. No hay nada malo con el gentil que se circuncide. Pasaba todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo un gentil que se convierte al judaísmo se circuncidaba, se bautizaba. Eso no era lo malo. Lo malo era que le estaban obligando a circuncidarse para decirle que tienen que hacer esto para mantener su salvación. Y nos dice Pablo que la razón que lo hacían era para que no querían ser perseguidos. Promovían estas falsas doctrinas porque no querían enfrentar la presión que venía con ser un creyente. La persecución de los creyentes siempre ha existido, hermanos. Pero para los primeros creyentes había un precio más alto para pagar por ser un hijo de Dios, por declararte un seguidor de Cristo. Muchos perdían sus familiares, muchos perdían sus amigos, hasta sus trabajos, habían tiendas que no les vendían. Muchos hermanos eran perseguidos por los romanos, consideraban a los romanos una amenaza al imperio romano. ¿Por qué? Porque los romanos consideraban a César un dios, el Señor, pero los cristianos decían que Jesús es Dios, que Jesús es Señor. Una persona que se declaraba cristiano entraba inmediatamente en peligro de ser perseguidos. Por eso, hermanos, en la Biblia cuando habla del bautizo, cuando dice si eres bautizado, asumían que ya eras creyente, porque solo un creyente se bautizaría públicamente declarando que es cristiano, porque traía un costo grande. Pero los judíos no eran perseguidos, porque los romanos habían legalizado el judaísmo. Era una religión aprobada. Así que el requerir que los creyentes se circunciden, estaban escondiendo su cristiandad.
Estaban diciendo, "Mire, nosotros somos parte de los judíos". No estaban dispuestos a entregarse completamente al Evangelio de Jesús. Intentaban mantenerse bajo la ley para no ser perseguidos por los romanos. Hermanos, no es posible ser un seguidor de Cristo y al mismo tiempo aferrarnos a las prácticas de nuestra vida anterior. Muchos creyentes no se entregan completamente porque tienen miedo a soltarse a su vida anterior. Le dan a Dios parte de su vida, pero no se entregan completamente. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que no solo declaras a Jesús tu Salvador, sino que tu Señor, tu nuevo dueño, y haces todo lo que Él te dice. Yo me entrego completamente a Dios siempre y cuando tenga tiempo. Es como el novio que le dice a su novia, te amo tanto, mi amor, daría mi vida por ti, viajaría a la luna por ti, y si no llueve te voy a ir a ver esta noche. Hermanos, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él es nuestro Señor. Tienes nuevo dueño. Tu vida vieja ya pasó, tienes una nueva vida. Y es fácil, hermanos, pensar que podemos mantener lo que dejamos atrás, porque eso es lo que la carne quiere. Es difícil desligarse de algo con lo que vivimos toda nuestra vida. Estos judaizantes, toda su vida vivieron haciendo obras para agradar a Dios. Y no se podían desligar de eso. Cuando una persona adicta a las drogas, se le quita las drogas, empiezan a tener síntomas físicas. Empiezan a sudar, a vomitar, hasta pueden morir. Porque necesitan eso que tenían anterior. Hermanos, nosotros cuando ya recibimos a Cristo, tenemos una nueva vida. Todo eso ya pasó, dice la palabra de Dios. El creyente ya no pertenece al mundo anterior. Tiene una nueva ciudadanía. Y no nos debe sorprender que el mundo nos persiga, porque el mundo persiguió a Cristo. Pero a Dios le agrada cuando sus hijos se mantienen fiel ante las persecuciones. Cuando lo valoran sobre cualquier cosa en el mundo. Dice 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos podemos gozar en las tribulaciones, hermanos, porque sabemos que Dios está en control. Nos podemos gozar en las persecuciones porque Dios promete recompensa al que se mantiene fiel. La tercera cosa que produce la carne, hipocresía. Versículo 13 dice, porque ni unos los mismos que se circuncidan guardan la ley, ni ellos mismos lo pueden guardar. ¿Cómo es así? Porque ellos dicen, si cumples la ley, vas a agradar a Dios. Pero están hablando una parte de la ley. Y no puedes cumplir solo una parte de la ley si no cumples toda la ley. Ellos mismos no podían cumplir la ley a su perfección. Lo que estaban haciendo era poniéndole cargas que ellos mismos no podían cargar. ¿Y por qué lo hacían? Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Para decir, mire, ahora es lo que está haciendo, ahora es un judío, ahora es uno de nosotros. Y traerse la gloria a ellos mismos. Eso es hipocresía, hermanos. Es hipocresía porque se querían gloriar a ellos mismos, elogiar a ellos mismos en algo que realmente no eran perfectos. Te querían cubrir realmente quién eran. Esa palabra hipocresía describe un actor que descubre su identidad, cubre su identidad cuando sube al escenario. Hermanos, si otros no pueden ver quién somos en Cristo, si no pueden reconocer que somos seguidores de Cristo, somos hipócritas. La palabra lo dice, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos encubriendo nuestra identidad que tenemos en Cristo. Y todos caemos en eso, hermanos. Todos caemos en eso. Lo que el mundo ve en nosotros, lo primero que ve es nuestra carne. Y es fácil esconder nuestra identidad de creyentes detrás de nuestra carne. Tenemos que ser intencionales a mostrar quiénes somos internamente.
Es muy fácil, hermanos, esconderlos. Como ustedes saben, yo viajo mucho en mi trabajo en aviones, y yo no soy una persona que me gusta hablar en los aviones. Cuando yo entro en los aviones, me siento, llamo a mi esposa, le digo ya voy a salir o ya llegué, y me pongo mis audífonos y nadie me molesta, me cierro los ojos. Y no sé cuántas veces, hermanos, yo he perdido oportunidades para hablarles a otros de Cristo, porque estoy escondiendo quién soy, no quiero que me moleste. Hace unos meses estaba regresando de un viaje largo y era un viernes y como siempre hago me senté, me puse mis audífonos y subí al avión, abrí mi computadora y empecé a trabajar en un sermón y después como de 3 horas vino la azafata y dice, ya deja de trabajar, es viernes, ya estás trabajando por 3 horas. Y para mí quería decir, sí, tengo mucho trabajo para que me dejen paz. Pero hermanos, empecé a pensar, es una oportunidad para hablarles. Y les dije, no estoy trabajando, me estoy disfrutando en la palabra de Dios. Es que soy pastor y le empecé a hablar. Y a cada rato venía y le hablaba más acerca de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, la gente no sabe que somos internamente cambiados. Miran la carne y no saben quién somos. Y eso esconde quiénes realmente somos. Y hacemos lo mismo, hermanos. La carne siempre se va a oponer a quién somos internamente. Lo que otros ven es lo que queremos mostrarles y muchas veces no es realmente lo que somos. Llegamos aquí, nos vemos la cara a cada uno y no sabemos internamente qué tiene nuestro corazón de cada persona. A veces llegamos aquí como parejas peleándolo, agarrándonos de la mecha y entramos ahí agarraditos de la mano sonriendo. O tenemos algo contra un hermano, una hermana y agarramos el rencor y venimos, hola hermanita, ¿cómo está? Y le abrazamos. Hermano, eso es hipocresía porque no estamos mostrando quién somos internamente. Es lo mismo lo que estaban haciendo los judaizantes. Estaban creando, en inglés se dice smoke screen, humos cuando hacen magia para cubrir lo que estaba pasando realmente, para esconder su cristiandad. Los saludos, hermanos, que hacemos deben ser sinceros, debe ser algo que tenemos, dice la palabra de Dios, si tienes algo con tu hermano, anda, arréglate y después puedes adorar a Dios. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Eso son lo que produce la carne, hermanos. Orgullo, cobardía, hipocresía. Ahora veamos qué produce la cruz, lo que produce la cruz. Dice el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice lejos esté, en el griego esa palabra es una palabra más fuerte. Es como decir no, imposible, de ninguna manera. De ninguna manera voy a gloriarme en mis obras. De ninguna manera voy a gloriarme en mis obras externas. De ninguna manera voy a gloriarme en mi moralidad. Solo me voy a gloriar en la gracia y la misericordia de Dios, que me amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Solo me voy a gloriar, dice Pablo, en la cruz. La cruz, hermanos, ha sido un símbolo de cristianismo desde la muerte de Jesús. Y es algo muy extraño para que sea un símbolo de victoria. Porque la cruz en esos tiempos era un instrumento, un símbolo de tortura. Era la tortura más horrenda y espantoso que ha inventado el hombre. Era un símbolo de vergüenza, de degradación, de humillación, de criminales, de culpabilidad. Pero en el cristianismo se convirtió en un símbolo de amor, de gozo, de paz, de bondad, de gracia, de salvación. La cruz, hermanos, es nuestra redención. La cruz es nuestra salvación. La cruz es nuestra liberación. La cruz es nuestro mensaje. Fue inventada, fue utilizada como instrumento para torturar a criminales, con la excepción de una cruz que fue un instrumento divino de Dios para liberar al pecador de la tortura. Veamos 3 razones por qué el creyente puede gloriarse, puede regocijarse en la cruz. La cruz produce primero libertad. Versículo 14. Pablo dice, me glorío en la cruz, ¿por qué? Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Algo dramático ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús, Cristo fue crucificado, pero nosotros también fuimos crucificados con Él. Específicamente dice que fuimos crucificados del mundo. Fuimos crucificados del mundo. ¿Qué es el mundo? Aquí Pablo no está refiriendo al mundo físico, a la humanidad, a las personas. Dios ama al mundo, Dios ama a las personas. Entonces, ¿qué es el mundo que se refiere? El mundo aquí, hermanos, es el sistema de maldad. Es el sistema invisible. Nos libró del sistema espiritual que está bajo el poder de Satanás. Son los elementos del mundo que trabajan en contra de las cosas de Dios. Esa perversidad, esa maldad, esa corrupción, esa ideología que pertenecen a Satanás. Las cosas del mundo es todo aquello que incita el pecado. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Lo del mundo, hermanos, es lo que excita los deseos de la carne. En la cruz fuimos liberados del dominio, del poder de los deseos de la carne. En la cruz fuimos separados, fuimos apartados del mundo. Satanás ya no es nuestro dueño, ya no es nuestro Dios, ya no es nuestro rey. En la cruz fuimos librados de la carne y del mundo. Siempre tenemos esos deseos de la carne, pero ya no estamos bajo el dominio de la carne. Tenemos el poder para tener victoria sobre los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios que vive en nosotros es mayor al que está en el mundo. Y eso es donde el Espíritu nos da la libertad. Donde hay Espíritu, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor dice es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres libre. Porque donde está el Espíritu, hay libertad. Hermanos, si tú eres creyente, Satanás te hará hacer todo lo posible para hacerte creer que sigues bajo su dominio. Va a intentar perseguir esos deseos temporales de la carne, pero tú tienes el poder, la capacidad de resistirlo. Tienes el poder de Dios que venció al mundo. No escuches sus mentiras, resístelo y vive en libertad. Lo segundo que produce la cruz, renovación. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Vimos la semana pasada que el corazón es engañoso, que el corazón es perverso. El corazón siempre busca los deseos de la carne, siempre busca satisfacerse a sí mismo. Pero cuando uno pone su fe en Cristo, es renovado y recibe un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Las obras que hacemos externamente, hermanos, para agradar nuestra carne, no son del Espíritu. Y del otro lado, si no tenemos el Espíritu, no podemos andar en los estatutos de Dios. Muchas veces nos enojamos porque las personas que no conocen a Cristo se portan como se portan. ¿Por qué pecan? ¿Por qué hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Saben por qué lo hacen, hermanos? Porque no tienen el Espíritu de Dios. No pueden obedecer a Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu para andar en los estatutos de Dios. Pero la cruz no solo nos libera del mundo, sino que nos transforma completamente. Nos separa, nos aparta, pero también nos renueva. No solo nos limpia, no solo nos hace una nueva versión de nosotros mismos, sino que nos cambia completamente. Es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo.
Noten, hermanos, que esta nueva vida dice que proviene de Dios, no es de nosotros, no proviene de nuestras obras. Los judaizantes decían que si te circuncidas, Dios te va a considerar justo. Vas a ganar el favor de Dios por lo que tú hiciste. Pero Pablo dice, no importa lo que haces, no importa si estás circuncidado o no. Lo único que importa es que si has sido renovado. Y no por tus obras, sino por lo que Dios hizo. Solo Dios puede dar nueva vida. Solo Dios puede transformar al pecador a una nueva criatura. Si tú has aceptado a Jesús como Salvador, no eres solo una mejor versión de lo que eras antes. Has sido completamente cambiado y renovado. Has vuelto a nacer, eres una nueva criatura. Y ese cambio debe ser evidente a todos. Si eres creyente, hermano, si tú te declaras creyente, pero no se puede notar ninguna diferencia en lo que eras antes a lo que eres ahora, debes cuestionar seriamente tu confesión de fe. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, lo convierte en una nueva criatura. Cambia su comportamiento, cambia su carácter, cambia sus conversaciones, cambia su caminar. Deja el pasado atrás y tiene una nueva vida, con nueva esperanza, nuevo propósito. Y eso no se puede esconder, debe ser evidente a todo el mundo. Cuando los primeros creyentes salieron, estaban escondidos de miedo después que Jesús murió. Después reciben el Espíritu Santo y salen a predicar y los ponen delante del concilio y empiezan a proclamar a Dios. Estos personas que no eran educadas, pescadores. ¿Y qué dice el concilio? Dice, reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos a Cristo, la gente lo reconoce, porque tenemos nueva vida. Lo tercero que produce la cruz es la salvación. Dice, y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea con ellos. En la cruz Jesús creó la manera que estemos en paz con Dios. Todos nacimos en guerra con Dios. Todos nacimos en rebelión con Dios. Y cada día estamos más y más alejados de Dios por nuestros pecados. Dice Romanos que éramos enemigos de Dios. Dice Efesios que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y como pecadores merecemos el castigo de Dios, que es la separación de Dios por siempre. Es la muerte eterna. Pero por la obra de Jesús en la cruz, dice que tenemos misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Que no recibimos el castigo que merecemos, sino que por su gracia recibimos lo que no merecemos, la paz con Dios. Solo a través de tu fe en Cristo eres justificado y estás en paz con Dios. Las obras que estaban requiriendo los judaizantes para estar en paz con Dios eran erróneas, no eran correctas. Eso no es lo que hace la paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a morir en la cruz para que estemos en paz con Dios. Él pagó el castigo en la cruz para el pecado del mundo, para saciar la ira de Dios por el pecado, para reconciliar a los enemigos de Dios y a convertirlos en hijos de Dios. Y a través de esa obra en la cruz podemos, dice la palabra, acercarnos confiadamente al trono de gracia de Dios. Y nos garantiza que tenemos un lugar reservado después de esta vida. Hermanos, la cruz tiene poder. La cruz determina el destino final y eterno de las personas. Lo que tú haces con la cruz de Dios, de Jesús, determina dónde vas a pasar la eternidad. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. La manera que respondes a la cruz determina tu destino eterno. El que acepta la cruz, el que cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, el que lo confiesa como Señor y Salvador, recibe la vida eterna. El que rechaza la cruz, el que rechaza a aquel que pagó
el castigo por sus pecados, recibe la destrucción y el tormento eterno, eternamente separado de Dios por siempre. Pero la cruz no solo es paz con Dios, hermanos, sino que la cruz dice que nos da la paz de Dios. Vimos en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu incluye la paz. Esa paz del Espíritu que habita en el creyente es la paz de Dios y es muy diferente a lo que el mundo le llama la paz. Muchas veces escucha que las personas dicen, yo deseo que haya paz en el mundo. Cuando las personas dicen que desean paz en el mundo, se refieren que ya no haya conflictos. Para el mundo la paz es la ausencia de problemas, es la ausencia de adversidades, es la ausencia de sufrimiento. Pero la paz que obtenemos de Dios no es eso. La paz que tenemos de Dios es a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de los sufrimientos. La paz es lo que tenemos en el fruto del Espíritu, es mantenernos en gozo, con esperanza, aún en medio de las adversidades. Y eso no es lo que ofrece el mundo. En el mundo no recibes esa paz. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos tener paz porque Dios está en control. Podemos tener paz porque Él promete que Él obra en todo para el bien del que lo ama. Pablo dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no puede entender cómo podemos estar en adversidades, en tribulaciones y tener paz y tener esperanza. Y podemos tenerlo por la cruz, porque nos asegura que el mundo no nos puede vencer y nos garantiza que las aflicciones de este mundo no se comparan a la gloria que tendremos cuando dejemos este mundo. Y Pablo termina esta carta de la siguiente manera: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta carta está escrita con un corazón enfurecido por el daño que hacen las mentiras de los falsos maestros. Y Pablo ha sido muy directo en esta carta. Ha defendido el Evangelio fuertemente, con argumentos, con amonestaciones, pero todo lo hace, hermanos, por amor al Evangelio, por amor a los creyentes, por amor a la iglesia. Hermanos, por eso cuando hablamos en la palabra de Dios, el Evangelio, tenemos que hablar la completa verdad. No solo podemos hablar del amor de Dios, sino de la justicia de Dios, porque si no se entiende la justicia de Dios, no vas a entender el amor de Dios. Si no entiendes de qué Dios te salvó, no vas a saber disfrutar, no vas a desear la salvación de Dios. Por eso Pablo escribe esta carta. Lo único que él desea es que los creyentes caminen con Dios en una relación de gracia, que gocen, que se regocijen con Dios, que obren, que obedezcan a Dios, pero no para agradar a Dios. Eso ya lo tienen cuando declararon su fe, sino que obren como agradecimiento, como demostración de su amor. Eso es el final de la carta de Gálatas, hermanos. Y es una carta, hermanos, que es muy relacionado a lo que estamos viendo el día de hoy, hermanos, en el mundo, las obras del mundo que están entrando cada día más y más. Les hablé hace 2 semanas de una nueva ley que está saliendo, que le llamamos el respeto al matrimonio, que ya se firmó como ley, ya es la ley del país, que hace legal el matrimonio, que no está como define la Biblia. Hermanos, estamos siendo atacados cada día. Cada día. Si tú eres un creyente, hermanos, estás pasando. Ya no vivimos en un mundo que vivíamos hace 50 años, que había respeto al Evangelio. Ahora vivimos en el mundo que somos la minoría. El mundo ya no quiere que estemos afuera. El mundo ya no quiere que creamos en la gracia de Dios. El mundo cree que creamos en nuestras propias obras. Estamos viviendo en un mundo que gloria lo que hacen las personas, sus obras personales. Pero hermanos, como Pablo nos dice, no hagamos las cosas para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios siempre. Vamos a orar mientras sube el
grupo de alabanza. Padre Celestial, gracias te damos al concluir esta carta, Padre, que nos demuestra, Padre, que la salvación es solo por gracia de Dios, a través de fe en Cristo Jesús y nada más. Padre, ayúdanos, Padre, a creer en esa verdad, a demostrarlo con nuestras vidas, Padre, a aplicarlo prácticamente cuando salgamos de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a producir el fruto del Espíritu y vencer los deseos de la carne. Gracias te damos, Padre, por tu salvación, por tu bendición. Gracias, Padre, por habernos librado de la destrucción eterna del pecado. Gracias, Padre, por haber darnos paz contigo y por darnos tu paz. Padre, si hay alguien aquí que no conoce esa paz interna de no estar en rebelión contigo, que este sea el día que diga: yo quiero estar en paz con Dios. Si ese eres tú, pasa adelante. Para nosotros que te hemos conocido, Padre, que a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo, que a veces nos dejamos llevar y escondemos quiénes realmente somos. Padre, danos el valor para poder caminar con la frente en alta como tus hijos, demostrando, Padre, la obra transformativa que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, van a haber personas enfrente si necesitan oración. Si desean hacer una ofrenda especial para misiones, está aquí el Wishing Well, el Mission Well, que pueden poner sus ofrendas. Vamos a cantar este canto. Pongámonos de pie. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu,
Te quiero conocer. Una vez más. Te quiero conocer. Gracias te damos, Padre, por la obra que has hecho, Padre. Perdónanos, Padre, por todos estos tiempos que no te honramos, no honramos esa obra en la cruz, Padre. Cuando nos dejamos llevar, Padre, por los deseos de la carne. Padre, oramos, Padre, que sigamos la dirección del Espíritu Santo que vive en nosotros, Padre. Renuévanos cada día, Padre. Renuévanos cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor. Ayúdanos, Padre, a amarnos unos a nosotros como tú nos amas, Padre. Padre, hay personas en este momento que tienen un corazón cargado. Tal vez tienen rencor en su corazón, enojo, resentimiento. Padre, te pido que nos ayudes, Padre. Purifícanos, renuévanos, restáuranos, Señor, con tu poder, Padre, que solo tú puedes salvar, solo tú puedes renovar. Padre, que esa cruz, que tu muerte en la cruz no sea en vano, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida que hace honor a lo que tú has hecho por nosotros, que hace honor, Padre, al sacrificio que tú diste en la cruz. Y en esta Navidad, Padre, que viene, que nunca olvidemos, Padre, que celebramos que viene el Dios encarnado en este mundo, que Dios mismo caminó con nosotros, que Dios mismo tomó el castigo por nuestros pecados en esa cruz, Padre, para que nosotros podamos caminar en victoria. Gracias, Padre, por la victoria que nos das. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre sobre todo nombre, Padre. Amén, amén, amén. Hermanos, no olviden en el boletín, hermanos, ahí tienen los horarios de nuestros programas. Regresen esta noche a las 5 para este programa navideño. El Nochebuena, hermanos, no olviden, tenemos servicio de Nochebuena a las 6 de la noche y después el domingo 25 un servicio combinado a las 10. Gracias, hermanos, nos vemos esta noche a las 5.